Dios me lo bendiga. Es un privilegio nuevamente compartir con ustedes un momento con la palabra del Señor. Bienvenidos, porque usted siempre nos sintoniza. Queremos ser siempre de bendición para su vida de parte de la iglesia. Hablaremos de cómo vencer la tentación. Podemos tomar la palabra del Señor, 1 Corintios 10, versículos 12 y 13. Dice la palabra: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios añada bendición a su palabra. Les quiero contar algo que sucedió. El premio de una academia de Hollywood fue otorgada a la mejor película británica, y se trataba de dos hombres. Uno se llamaba Eric Lee y el otro se llamaba Candy. Ambos tuvieron la fuerza y coraje bajo presión de decir no, y decir no a sí mismos. Se autodisciplinaron. De todas las tentaciones hay algo bien interesante. Ellos se disciplinaron porque estos dos muchachos, ambos tuvieron la fuerza y coraje bajo esa presión de decir no, no a sí mismos, pero sí decirle sí a Cristo. Ellos se autodisciplinaron. De todas las tentaciones siempre hay una forma de escapar. Ellos dijeron no. Dios provee esa forma de cómo escapar de cada tentación. Y uno de ellos, don Eric Lee, en 1924, en París, le dijo no, aún al príncipe legal, quien le pidió que corriera un día domingo, porque era el mejor corredor en 100 metros. En los Juegos Olímpicos, este personaje lo era, en la vida real, ya fuera de la película. Pero él dijo no, porque eso estaba fuera de sus principios cristianos. Sorprendió al mundo diciendo que no iba a participar en la carrera de los 100 metros el día domingo. Él dijo no, pero así mismo dijo sí a Cristo. En la Biblia hay ejemplos como algunos personajes, hablando de José. Él también dijo no. Él dijo no a la esposa de Potifar en un momento de tentación. También otro personaje llamado Moisés dijo no. En algún momento dijo no. Es decir, dijo no al llamarse hijo de la hija del faraón. También una joven llamada Vasti, reina de Persia, esposa del rey Asuero, dijo ella no. Cuando ella fue invitada a bailar frente a hombres subliminales, perdidos, ella dijo que no. Tanto José, Moisés, la reina Vasti y este joven Eric Lee, y usted, así también podemos tomar en cuenta. Ellos dijeron no a la oferta que se les presentó en ese momento. Es un llamado para nosotros también atender y saber que debemos de vencer la tentación. ¿Y cómo vencerla? Romanos 1, versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La Biblia dice ante del deseo de la carne que Daniel dijo también no. Al ser invitado a participar de la porción de la comida del rey y el vino que él vivía, él dijo también que no lo iba a hacer. Pero otro personaje que dijo también no, Jesús dijo, citando las Escrituras, un no. Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted también, que hoy puede vernos, puede decir no a la tentación que hoy en este mismo momento se le puede presentar. Hay una puerta que todo pecado debemos de ponerla de una manera especial. Y es decir, que hay una puerta que todo pecado debe trasponerse.
antes de ponerse en contacto con nuestra mente. Y Dios estableció una puerta y a esa puerta se le llama voluntad. La tentación va a llegar a su vida, pero siempre enfrentará esa puerta antes de llegar a la mente, y es la voluntad que usted tiene, el aceptar ese pecado o no. Cuando una persona no ha recibido a Cristo en su corazón, esa puerta permanece todo el tiempo abierta. Es decir, que toda la existencia de la raza humana, la puerta de nuestra voluntad permanece abierta. El propósito del Evangelio incluye restaurar la voluntad de una persona. Y por esto nos capacita para abrir y cerrar la puerta con el fin de impedir la entrada del pecado en práctica y de decir un no a la tentación que en algún momento en nuestra vida se presenta. Así de que el fin del Evangelio es para que podamos y sepamos abrir y cerrar nuestra voluntad. ¿A qué abrir la puerta de nuestra voluntad? Y a qué no también. Muchos se lamentan porque al ser cristianos experimentan mayores tentaciones que antes. Y sin duda, al ser hijo de Dios, puede experimentar y darse cuenta de que hay una infinidad de tentaciones. Lo que sucede es que antes de conocer a Cristo vivimos sin conciencia y todo parece normal, todos nuestros hábitos parecen que eso es normal, pero en realidad es lo más anormal lo que hacíamos antes de conocer al Señor. En Cristo entendemos vividamente la lucha del bien y del mal. Eso es lo que sucede, por eso es que entendemos que como cristianos tenemos una infinidad de tentaciones hoy, más que antes, porque antes todo parecía normal. Por esto veamos hoy algunos pasos sobre cómo vencer la tentación. La lucha contra los pensamientos impuros es lo primero. Estamos en una guerra que deseamos ganar. No se trata de disminuir el número de pensamientos impuros que surgen en la mente, sino se trata de en realidad vencerlos, porque son pensamientos que van a obstaculizar, vencerlos absolutamente. El libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Uno de los problemas que nos asedian es nuestra renuncia a decir no. Y en la vida cristiana tenemos que aprender a decir no a las cosas que perjudican nuestros principios cristianos y nuestra vida personal con Dios. Dios no hace por nosotros algo que nosotros no queremos hacer. Sin embargo, el deseo de Dios en nuestra satisfacción, pero ninguna cantidad de oración será suficiente hasta que nosotros mismos tengamos identificado, es decir, idéntico deseo de abrir y cerrar la puerta de nuestra voluntad, la cual el Señor a través de su palabra nos enseña. Entonces nuestra oración debe ser deseo definitivamente ser una persona pura, realmente una persona transformada por el Señor, y quiero manejar mi vida de acuerdo a esos principios. A lo que este personaje Daniel dijo no, rechazó comer y beber porque no era conforme a sus principios cristianos. Él pidió si se le podía servir legumbres y también de bebida agua. Aquel personaje llamado Aspenaz se asustó porque si ese plan que Daniel estaba diciendo no funcionaba, él tenía que pagar con su vida. ¿Qué es lo que haría usted en un caso como ese? Nadie lo vería de su tierra en ese momento. Él estaba en un lugar extraño a su tierra, nadie lo iba a ver. En cuanto a la voluntad, él podría decir: sí, voy a comer de esto, aunque esto quebranta mis principios. Pero él dijo no. ¿Qué es lo que haría usted en lugares donde usted sabe que no le conoce,
¿Quebrantará sus principios ante la oferta que se le presente como hijo de Dios? José dijo no a la mujer de Potifar y después de todo él llegó a ser gobernante en Egipto. Dios lo llevó en triunfo. Vencer los pensamientos impuros trae esos beneficios. El aprender a cerrar la puerta de nuestra voluntad donde puede entrar una tentación. Ahora bien, ¿qué ha propuesto usted en su corazón? ¿Principios o antojos? Siempre como cristianos tendremos antojos. Y todo cristiano usted va a descubrir que siempre hay antojos. Pero ¿qué va a mandar en su vida? ¿Serán los principios de la palabra de Dios o los antojos? La segunda cosa que debe de tomar nuestra atención hoy es la imaginación, que viene una parte después de abrir la puerta de nuestra voluntad. El Salmo 51, versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Los actos de pecado en nosotros se originan en nuestra imaginación. Cuando vemos que alguien cae por embriaguez, de alguna manera eso ha sido concebido en su mente mucho antes de haber caído en esa situación. Comenzó en su imaginación y comenzó a maquinarlo ahí. Nadie cae en adulterio si no va hacia él, si no se va conduciendo en sus pasos hacia el adulterio. Las impurezas en la vida práctica de una persona no dependen de otras cosas más de que aquello que ha sido maquinado en la mente. El problema es cómo hemos permitido que la corrupción invada mi imaginación. Le abrimos la puerta, invade mi imaginación y me invita a fallar. Génesis 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, un estilo de vida en el que predomina la actitud mortal y esa condición de pecado. Es el resultado de una imaginación inmoral. Así es de que todo cristiano debe de cuidar su imaginación. Las cosas que imagina debe de ser una invitación al Señor de alguna manera a través de la palabra para que tengamos siempre la mente de Cristo en fluidez. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tome en cuenta esto, es bien importante para la vida cristiana. Así de que el que cae en nuestros días es porque ha concebido el pecado y ha dado a luz. No es que alguien inmediatamente caiga en una desgracia, sino que abrió la puerta de su voluntad, lo cual el Señor nos enseña a cerrarla cuando es debido momento. Así como vemos esto, también vemos una tercera instancia: ser cuidadosos con lo que también miramos. Nuestros ojos son la clave de lo que llega a nuestra mente. Su mirada. Le podría preguntar en este momento: ¿qué es lo que más ve usted? ¿Será que todos los días le gusta ver televisión o visita las redes sociales? Pero ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que selecciona? ¿Serán las predicaciones en YouTube? ¿Las predicaciones que transmite la Iglesia Faro de Luz, Misión Centroamericana, en El Salvador, en Las Pavas? ¿O es cualquier otra cosa chiquillada o cualquier cosa que usted puede ver? ¿Qué es lo que usted ve con sus ojos? ¿Hacia dónde se dirige? Esto es bien importante, ser cuidadosos con lo que miramos. Como pueblo del Señor, debemos de cuidarnos en lo que alimenta nuestro espíritu. El libro de Job 31, versículo 1 dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Aún a pesar de su situación, Job se mantuvo fiel al Señor, aún en esta área. Ahora bien, mis hermanos, hombre o mujer, usted debe de hacer pacto delante del Señor.
¿Qué es lo que ve en sus ojos? La tentación nos asedia por nuestros 5 sentidos. Los 5 sentidos estarán propensos a la tentación. La vista, el oído, todos nuestros sentidos están propensos a una tentación, pero ahí está donde Dios nos enseña a través de su palabra a controlar y cerrar y abrir la voluntad en el momento indicado. En nuestros días vivimos con un anuncio comercial que insinúa el llamado a la atención hacia todas las cosas que van en contra muchas veces de los principios de Dios. Todo incita a algo, una tentación. Y vencer la tentación al ver algo y al oírlo, algo es lo que Dios desea que hagamos. Por eso es necesario aprender a vencer la tentación de lo que vemos, oímos y sentimos. Primera de Corintios 10, versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Manténgase firme, así como Job dijo: hice pacto con mis ojos. Estas palabras son una advertencia para no confiarnos como cristianos. ¿Ha visto usted personas que parecieron espirituales, pero un día cayeron de la gracia? Es un llamado para el pueblo del Señor que usted se afirme en él. El que quiera estar firme puede caer de alguna manera si se descuida. Bajo la mano y la disciplina del Señor debemos de tomar en cuenta todo esto. El que piensa estar firme, vea que no caiga. Y el versículo 13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué interesante esto. Fui débil y flaqueé. No es otra cosa más que descuido. Es decir, que hubo un descuido espiritual. Ser tentado no es pecado. Es decir, todas las personas, todo cristiano, seremos tentados. Mismo Jesús, el mismo Jesucristo, Él fue tentado, pero sin pecado. Él cerró la puerta y nos enseñó a cerrar la puerta a la tentación. Ser tentado no es pecado, pero será de alguna manera la tentación. Cuando abrimos la puerta y entra en nuestra vida y es concebida, es pecado. Él fue tentado en todo, pero Él nos enseñó a vencerla. Nada de esto será pecado hasta que usted lo cometa. Se ha visto o no se ha visto, si va a un lugar donde no le conocen, pero ahí peca y le falla a Dios, hace algo que no es de acuerdo a los principios de Dios, o no cuidó su mirada y vio lo que no debería de ver. Todas estas cosas es un pecado ya concebido. Así de que en la reflexión de la palabra en esta oportunidad hemos visto cómo vencer la tentación. La lucha contra los pensamientos impuros. Cierre la puerta. Échele llave en el nombre de Jesús a esa puerta para que no entre. Es una lucha con los pensamientos impuros. Esa puerta de la voluntad, ciérrala ante la oferta del mal y ábrala al servicio del Señor y a recibir la palabra. La lucha contra los pensamientos impuros. Hemos visto también el cuidado con la imaginación. Cualquier pecado que entra, llega a la imaginación y comienza a producirse. Debemos de tener cuidado con lo que imaginemos, nosotros podamos imaginar. Debemos de tomar en cuenta que tenemos que tener la mente de Cristo. Debemos ser cuidadosos con lo que miramos. Si hay algo que es pecado, aleje su mirada de ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Antes de haber escuchado esta predicación, usted en algún momento dirigió su mirada al pecado, todos sus sentidos al pecado. Usted concibió pensamientos pecaminosos, quizás le dio a la imaginación un sentido pecaminoso. Hoy la palabra nos lleva a reflexionar y comenzar hoy. Esta palabra la hemos recibido
para que tengamos paz y gozo en el Señor y disfrutemos nuestra relación con el Señor. Y si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. ¿Qué debe de hacer si ha pecado en su mente, en su imaginación, con su vista, en su cuerpo? La clave es arrepentimiento. Cambie, haga pacto con el Señor, cambie de vida. Para esto es la enseñanza de la palabra. No podemos engañarnos, Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así es de que Dios nos invita a través de la palabra a vencer la tentación que todo el tiempo va a asediar nuestra vida. Le invito a que oremos en este momento delante de Dios. Padre, estamos aquí dándole gracias, amado Dios, por su palabra. Nos ha enseñado, Dios, que a vencer la tentación que en algún momento va a asediar nuestra vida y va a persistir ahí. Pero Padre, queremos estar firmes. Queremos cerrar esa puerta, Señor, esa puerta de la voluntad. Queremos, Señor, eliminar todos los pensamientos impuros. Queremos tener la mente de Cristo y no dar lugar a un pensamiento pecaminoso. Queremos también, Señor, cuidarnos en lo que vemos, escuchamos y hacemos. Que en todo, Señor, nuestra vida glorifique a ti. Y si en algo te hemos fallado todo este tiempo, Señor, queremos pedirte perdón y ten misericordia de tu pueblo. Padre Celestial, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.